el hijo pródigo, el joven que lo tenía todo, y terminó perdiéndose a sí mismo. El día que un hijo decidió alejarse de su padre. ¿Qué pasa cuando alguien lo tiene todo y aún así decide irse? Porque hay personas que no se alejan de Dios de un día para otro. Primero se aburren, luego se enfrían, después comienzan a creer que lejos de Dios encontrarán algo mejor. Y Jesús contó una historia exactamente sobre eso. La historia de un hijo que dejó la casa de su padre buscando libertad. Pero terminó descubriendo que alejarse no siempre significa ser libre. La parábola del hijo pródigo no es solo una historia sobre rebeldía. Es una historia sobre vacío, sobre orgullo, sobre caída y sobre un amor que sigue esperando incluso cuando alguien decide irse. Bienvenidos a Teología al Día. Jesús comienza hablando de un hombre que tenía 2 hijos, y un día, el menor hace algo impensable. Le dice a su padre: «Dame la parte de la herencia que me corresponde». En aquella cultura, eso era ofensivo. Era casi como decir: «Prefiero tu dinero antes que tenerte a ti». Y aún así, el padre se la entrega, porque Dios no obliga a nadie a quedarse. A veces permite que las personas tomen decisiones, incluso cuando sabe que terminarán lastimándose. Y poco después, el hijo se va lejos, muy lejos. El hijo llega a una provincia lejana. Ahora tiene dinero, libertad, independencia. Puede hacer lo que quiera. Y probablemente al principio, todo parecía increíble. Amigos, fiestas, excesos, diversión, la sensación de finalmente vivir sin límites. Pero hay algo peligroso en eso. Muchas cosas brillan al principio, hasta que muestran lo vacías que realmente son. Porque no todo lo que promete libertad termina dando vida. La Biblia dice que el hijo desperdició toda su herencia. Todo desapareció. Y justo después, llega una gran hambre a la región. Ahora ya no hay dinero, ni amigos, ni fiesta, ni abundancia, porque muchas personas permanecen cerca, mientras todo va bien. Pero desaparecen cuando llega la crisis, y el joven empieza a caer cada vez más bajo, hasta terminar trabajando cuidando cerdos, algo humillante para un judío de aquella época. Y aquí ocurre algo devastador. El muchacho que una vez tuvo abundancia, ahora tiene hambre. Jesús dice que el hijo llegó a desear la comida de los cerdos. Imagínalo, el joven que quería vivir su vida. Ahora está roto, solo, hambriento, vacío. Y esto revela algo fuerte. El pecado promete satisfacción, pero termina dejando vacío. Promete libertad, pero termina esclavizando. Promete felicidad, pero muchas veces termina destruyendo por dentro. Y hay personas que solo reaccionan cuando tocan fondo. Entonces ocurre una frase clave: y volviendo en sí, como si hubiera despertado, como si por fin entendiera en qué se había convertido, y empieza a recordar la casa de su padre. Recuerda que incluso los trabajadores allí tenían pan, y decide regresar, pero no pensando como hijo, sino como alguien indigno. Planea decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque la culpa hace que muchas personas crean que ya no pueden volver. Y aquí llega una de las escenas más hermosas de toda la Biblia. La Biblia dice: y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Eso significa algo poderoso. El padre seguía esperando, seguía mirando el camino. No se olvidó de su hijo, no dejó de amarlo. Y entonces hace algo impactante. Corre hacia él, lo abraza, lo besa, antes de escuchar explicaciones, antes de escuchar disculpas completas. Porque el amor del padre era mayor que el fracaso del hijo. El muchacho comienza su discurso preparado: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Pero el padre prácticamente lo interrumpe y ordena traer la mejor ropa, un anillo, sandalias, símbolos de restauración. No lo recibe como esclavo, lo recibe como hijo. Y eso cambia completamente la historia, porque el Evangelio no trata solo de perdón, también trata de restauración. Entonces el padre organiza una gran celebración, porque su hijo había vuelto, y dice una frase poderosa: «Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». El cielo celebra cuando alguien regresa. No importa qué tan lejos estuvo, no importa cuánto cayó, no importa cuánto tiempo pasó, porque para Dios, un hijo que vuelve siempre es motivo de alegría.
Pero la historia no termina ahí. El hermano mayor escucha la fiesta y se llena de enojo. No entiende por qué están celebrando al que se fue. Y aquí Jesús revela otro problema peligroso. No solo existe el corazón rebelde que se aleja, también existe el corazón religioso, que pierde la compasión. El hermano mayor estaba cerca de la casa, pero lejos del corazón del Padre. Y Jesús deja la historia abierta, como preguntando, ¿quién entiende realmente el amor de Dios? La tragedia del hijo pródigo no fue solo perder el dinero, fue creer que lejos de su padre encontraría algo mejor. Y muchas personas hacen exactamente lo mismo hoy. Persiguen cosas pensando que llenarán el vacío. Éxito, placer, dinero, relaciones, aprobación. Pero descubren demasiado tarde que nada reemplaza la paz que solo Dios puede dar. La parábola del hijo pródigo no es solamente sobre un hijo perdido. Es sobre un padre que sigue esperando. Un padre que no deja de amar, que no cierra la puerta, que no rechaza al que vuelve arrepentido. Porque mientras muchos dicen, ya es demasiado tarde, Dios sigue mirando el camino, esperando el regreso de sus hijos. La pregunta no es solamente quién era el hijo pródigo. La verdadera pregunta es, ¿en qué parte de esta historia estás tú? ¿Lejos del Padre? ¿Frío espiritualmente? ¿Intentando llenar el vacío con otras cosas? O quizás eres como el hermano mayor, cerca de lo espiritual, pero lejos del amor y la compasión. Porque esta historia demuestra algo poderoso. No importa qué tan lejos alguien haya llegado, siempre existe un camino de regreso. El hijo se fue buscando libertad. Terminó vacío, roto, perdido. Pero cuando decidió volver, descubrió que el padre nunca dejó de esperarlo. Gracias por ver este video hasta el final. Si esta historia te impactó, deja tu like, comenta qué parte te hizo reflexionar y comparte este video con alguien más. Y si quieres seguir descubriendo historias bíblicas contadas como nunca antes, suscríbete a Teología al Día. Nos vemos en el próximo video.